Bueno, pues vamos a lanzar otra de estas al agua. Madre mía, qué paliza de clampas, por favor. Oh well, it's a little one, at least. Not very big. Sí, es un chiquitito. Parecen un BDM. Como bien dice Rex, la clampa se va a colocar en un VDM, que significa Vertical Diagonal Member, o sea, que estará a 45 grados y no en un ángulo horizontal, como sería más fácil de instalar, con lo que a los buzos, aunque sea una clampa pequeña, les espera un poco más de trabajo extra. No me queda piel en las rodillas de agarrarme al escaramujo de la plataforma, que esto corta como su puta madre. En fin. Bueno, pues esto con el follón que hay aquí, imaginarse a colocarlo en el agua. El follón que les da esto solo para suspenderlo aquí y luego para colocarlo en el sitio exacto y llevarlo al punto y cerrarlo. Así que esto es lo que nos espera hoy todo el día, ¿no? Sí. Y esto es lo que nos espera el resto del tiempo. No te las acabarás. Clampas para dar y regalar. Eliminamos riser, quitamos viejas clampas, ánodos y instalamos todo nuevo. Parece ser que vamos a instalar unos matrices. Han traído a lo largo de la noche más clampas, qué sorpresa. Y unos matrices y vamos a verlos. Así que vamos a ver los matrices. Cada vez hay más clampas aquí. Cada vez tenemos más clampas. Y no solo esas, tenemos estas también. Ya tenemos 3 de las bonitas. Madre mía. No te las acabarás. Necesitas 3 buzos para instalar esto. Están secando las eslingas y dándoles un poco de mantenimiento. Y bueno, aquí tenéis los matrices y el frame que lo sujeta. Ya hemos visto estos matrices en anteriores capítulos, al menos en otros de los documentales que he estado grabando. Como veis, son unas piezas de hormigón articuladas por unos cabos que van por en medio, que le da cierta flexibilidad, y unas líneas que marcan lo que es el epicentro del matriz a la hora de colocarlo en la zona que quieras proteger. Como veis, esto acciona un mecanismo que libera todas esas eslingas verdes que se ven ahí, y entonces el matriz, que está sujeto al frame por esas eslingas, que son estas, pues queda suelto en la posición que se desee para proteger la zona de trabajo. Van pasando los días y vamos haciendo cositas nuevas. Bueno, y esto es la vida encubierta en un día de calma chicha total. Así son las cosas y así se las hemos contado. No se ha acabado del todo con los matrices y hemos quitado esta noche un bot landing. En fin, están atacando muchos frentes, el mal tiempo se ha ido y volvemos a estar en acción. Los bot landing hacen la función de proteger la zona por donde bajan los risers a la hora de la llegada de los barcos, que nunca vayan a golpear los risers o a comprometer la seguridad de las tuberías y demás. La estructura que tienen estas formaciones calcáreas cortan como si fueran cuchillas, os lo aseguro que pincha y corta, vamos, de una manera que no lo podéis, vamos, imaginar. Son realmente grandes, realmente dañinas, te dejan la piel a tiras en ellas. Solo tenéis que ver el tamaño de estas estructuras marinas. En fin, la vida se abre paso, como siempre. Boat Landing Power. Estamos en el log de control del Launch and Recovery System. Con todos estos controles, lo que se hace es se manda la campana al agua. Entonces desde aquí tienen algunos monitores en los que ven, por ejemplo, el interior de la campana, si ha cerrado, porque si no, pues no deberían de iniciar operaciones. Saben que está presurizada y que está todo cerrado en orden, hablan con el supervisor, que está ahí delante, en otro panel, y les dan las instrucciones. Aquí ven el movimiento de campana en todo momento. Luego la bajan por lo que es la estructura del moon pool, que la tenéis ahí abajo,
justo sería por ahí, y ahí ya se inicia la maniobra de descenso. Según va bajando, aquí veis que hay otro monitor con esto, que es el umbilical de campana, que va allí delante. Y esa es la operación de trabajo sobre la campana. Se repite una y otra vez consecutivamente. Y eso está bien. Bueno, tenemos el matres colgado, los buzos de saturación han bajado y ahora se va a lanzar aquí y se va a colocar. Mientras tanto, los demás siguen haciendo otras operaciones. El Aerobee está en el agua, viendo la zona donde se va a instalar el matres. Y nada, todo sigue según lo previsto. Matres al agua, colocación por parte de los buzos de saturación. Is your reclaim? Okay, good to go. How's that car? Lockout 3-3 lockout, copy that. Bueno, vamos a avanzar el otro matres, que lo tienen ya preparado, como veis, con las slingas, el beacon para la posición y todo listo. Ahora se lo mandan al agua en la siguiente localización, pero para ello hay que recoger la campana y luego volverla a mandar. Mirad los malditos ánodos que estamos cortando, que están siempre en mitad donde vamos a poner todas las clampas de Racer Clamps. Muy bonito, pero muy trabajoso. Vamos allá. Y se acaba el día por hoy. Se acaba el día. Mirad qué estampa. Tenemos mucho lío esta mañana, mucho lío. Estamos cortando 3 Racers. Este es el Racer que se ha cortado. Ahí está el esquema de la plataforma. Y nada, ahora está ascendiendo por el riser para ponerle alguna brida. Seguramente tienen que meterle, tienen que anclarlo. Ahí está el otro riser, que es el último que se ha cortado ahora mismo. Lo veis a la derecha de la máquina. Y van a ponerle un static trigging para poder izar a superficie los conductos cortados. Esta saturación parece que nunca llega, pero llegará. Paciencia, llegará. En este viaje veo difícil hacer 2 saturaciones, seguramente haré solo una. Aunque al final el tiempo lo dirá. Hasta la próxima.